A ver, un par de minutos más. Les acabo de habilitar en Canvas los grupos para el seminario de la semana próxima para que se inscriban. Van a ser grupos de a 5 personas, ¿ya? Así que para que se inscriban rápidamente, inscriban a su grupo. La clase de hoy es la segunda clase de responsabilidad profesional. Em, y acuérdense que habíamos dicho la primera parte es sincrónica acá con nosotros y la segunda parte, que es de documentos médicos, es asincrónica para la que la vean por su cuenta, ¿ya? Em, y los grupos son máximo, de hecho eran grupos de a 4. Al final, como hay una persona que congeló, se achicó, lo dejamos de a 5, pero solamente es eso, máximo 5 personas, no más que eso. Así que por favor ahí lo ven entre ustedes cómo lo hacen con los grupos, ¿ya? Y lo del seminario la próxima semana, estoy viendo acá con el delegado. Habíamos dicho que podía ser más temprano. Me están diciendo que hicieron las votaciones pertinentes y que sí aceptaron la idea de hacerla más temprano para desocuparnos antes. No me acuerdo bien a qué hora habíamos dicho. A las 6. Y a las 6:30 me dicen acá. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te estoy escuchando. ¿A qué hora Yo votaron? había hecho una encuesta de 6 Sí, y sí, 6:30, pero no sabía que usted igual podía a las 5:30, así que haré una nueva encuesta pero con 5:30 y depende del 6. doctor Rueda. Doctor Rueda, ¿usted a qué hora podría llegar para seminario? Yo puedo llegar más temprano, pero tenemos que estar los dos. Estás con cita, silencio. Yo la próxima semana todavía no sé porque estoy esperando una razón de lo que te había contado el viaje. Sí, Ujú. y parece que va a ser la próxima semana. Si quiero Mm, revisarme hoy o mañana en la mañana. ya. Entonces, a las 6 preferiría yo entonces. Ya súper, porque justo ganó ese Ya, horario. perfecto. Entonces a las 6 de la tarde. Perfecto. Ya. Gracias, doctora. Gracias. Ya, entonces en virtud de la hora, vamos a comenzar. Hoy día, como les comentaba, tenemos la clase de responsabilidad profesional, la segunda parte. La primera parte de esta sesión es sincrónica y la segunda parte es asincrónica. Había una persona que le dije que se conectara hoy para ver algún detallito de la prueba, así que por favor que se quede conectada después y vamos a partir para no atrasarnos. Entonces, vamos a compartir. Ya, ¿se ve ahí?
Sí, ahí se ve. Ya, Falta abrirla nomás. perfecto. Bueno, mm, ya. Ahí sí, Ahora sí. súper. Entonces, como les decía, hoy día nos toca ver acá la parte de lo que es el odontólogo y la ley 2. Esto es responsabilidad profesional. Los objetivos de esta clase es comprender las dimensiones del acto médico, que ya habíamos mencionado por encimita la vez pasada, ¿no es cierto? Ilustrar los distintos tipos de responsabilidad existentes, analizar la responsabilidad del odontólogo en su quehacer cotidiano, examinar la situación actual de los procesos, de los litigios asociados a la responsabilidad profesional y evaluar algunas de las medidas sugeridas para la prevención de las demandas. ¿Ya? Este es nuevamente un recordatorio, em, un recordatorio de la clasificación de medicina legal, que se extrapola también la odontología legal. Dijimos que estaba la judicial, que la vimos, la social, que la vamos a ver después con el doctor Rueda, y la medicina legal u odontología legal profesional, que es la que se encarga de regulación del ejercicio principalmente. ¿Ya? Nosotros mencionamos la semana pasada un poquitito de lo que era el acto médico y el acto médico, como dice acá, es un acto complejo que no todos los profesionales del área de la salud pueden realizar porque implica un conocimiento científico unido a una moralidad, una ética, saber lo que se quiere lograr, cuál es el fin que se aspira a lograr, ¿no es cierto? Las consecuencias que puede tener llevar a cabo alguna acción diagnóstica, terapéutica. Entonces podemos decir que este acto médico, repitiendo un poco lo que habíamos visto, es el acto de examinar a un paciente, diagnosticar, ¿no es cierto? Llevar a cabo un diagnóstico, pronosticar el posible resultado de este tratamiento y tratar patologías en el área bucomaxilofacial, ¿ya? Es un acto complejo. Y como les comentaba, no todos los profesionales de la salud están habilitados para llevarlo a cabo. Ahora, las características de este acto médico es la profesionalidad. ¿Por qué? Porque solamente el profesional, ¿no es cierto?, del área médica, del área odontológica pueden realizarlo. Somos nosotros los que, teniendo esa profesión, podemos llevar a cabo este acto médico complejo. La ejecución de este acto médico es una ejecución típica, ¿ya? Que se considera de acuerdo a la Lex Artis o a la Lex Artis ad hoc. ¿Quién se acuerda lo que era la Lex Artis? ¿Quién me puede decir? Eso lo mencionamos en las clases de derecho. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién da Por más? ahora nadie, están tímidos ¿Nadie? hoy. Eso La- aparecía en la clase antes, po, ¿no? Era esa ley que habían hecho antigua, ¿o no? Ay, como, eh, ah, esto de, como la ley que hicieron para que todas las personas que se dedicaban a cuidar a la gente estuviese dentro del mismo marco, ¿no? Más o menos. La Lex Artis son en realidad como, no es como una ley propiamente tal, sino que es un conjunto como de normas, ¿no es cierto? Es un conjunto como de criterios que un médico, ¿no es cierto?, un odontólogo, que está en posesión de ciertos conocimientos, que adquirió habilidades, destrezas, puede aplicar en una situación concreta relacionada con un enfermo y que ha sido universalmente aceptada por sus pares. Es decir, es una forma de hacer las cosas que es aceptada por la profesión como típica. Es la forma en que se hacen las cosas, la forma en que ustedes les enseñaron. Por ejemplo, ustedes les enseñaron todos los pasos para hacer una restauración de resina, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de hacer una restauración tiene una ejecución típica. Esa ejecución típica está de acuerdo a la Lex Artis.
¿ya? Que no es solamente un protocolo, no es solamente una sola forma, sino que es lo que está aceptado, este conjunto de normas, de criterios, ¿no es cierto?, que está aceptado universalmente como adecuado por los pares, ¿ya? Y está sujeto, por supuesto, a normas que son de excelencia, las normas de calidad imperantes en el momento en que se los enseñaron, porque, por ejemplo, a mí me enseñaron a hacer amalgamas, ¿ya? Y me enseñaron a hacer amalgamas y nosotros hicimos amalgamas en la universidad y la ejecución de ese procedimiento estaba de acuerdo a la Lex Artis. ¿Qué pasa? Que hoy día ya no se están haciendo, ¿no es cierto? Pero en su momento sí, con lo cual en ese momento estaba todo perfecto, estaba todo de acuerdo a la Lex Artis. Entonces es una forma de hacer las cosas aceptada universalmente por todo el mundo, ¿ya? Por la mayoría de los expertos. Eso se podríamos decir que es la Lex Artis. La Lex Artis ad hoc, en cambio, incluye algunas otras cosas, porque la Lex Artis a secas es como la mejor manera de hacer las cosas, mientras que la Lex Artis ad hoc es tomar en consideración un caso en concreto, ¿ya? En que se produce esta actuación médica o odontológica y las circunstancias en las que se está desarrollando, ¿no es cierto? Tomando en consideración como más cosas. Por ejemplo, si ustedes están en un lugar como remoto, en un consultorio chiquitito por allá en el sur, perdido entre medio de los cerros, no van a contar a lo mejor con todas las cosas que van a contar si están trabajando en un hospital, ¿no siento? En un consultorio, en una clínica privada acá, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer un determinado tratamiento, sino que el tratamiento se va a hacer acorde con, tomando en consideración cosas como los materiales de los que que se tiene disponible, ¿no es cierto? Insumos, qué sé yo, posibilidades de atención, se toman en consideración más cosas, ¿ya? Entonces la Lexactis ad hoc como que flexibiliza un poquitito, no mucho, o sea, no estamos hablando de hacerle ceras, pero flexibiliza un poco esa ejecución típica, tomando en consideración algunos otros factores, que pueden ser factores del enfermo o pueden ser factores que son exógenos, que son en el fondo propios del lugar donde se atiende o de la influencia de familiares, de la organización sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, se puede calificar este acto como conforme también a la Lex Artis, pero adecuada a la circunstancia en la cual estamos, ¿ya? Estas son las ejecuciones como típicas que se consideran como correctas. Y el objetivo de este acto médico siempre va a ser la curación o rehabilitación de nuestro paciente, ¿no es cierto? Y también la forma de este acto médico actúa en licitud, o sea, en concordancia con las normas legales existentes, no se están transgrediendo las normas. ¿Ya? Entonces, estas son como todas las características de, el acto médico. Como ven, es un acto complejo, ¿ya? Ahora, esto es interesante porque al momento de una querella, generalmente lo que se analiza es justamente si ese acto médico está de acuerdo a la Lex Artis, ¿ya? Eso es como hacia donde apunta en general el estudio de caso. Si hizo o no de acuerdo a la Lex Artis, cuando se obtuvo un resultado indeseado, naturalmente. Ahora, nosotros como odontólogos tenemos, como odontólogos como odontólogas, tenemos una relación con la legislación penal, ¿ya? Desde distintas ángulos. Nosotros podemos relacionarnos con la legislación penal desde el delito común, pero la verdad es que para eso no es necesario que seamos odontólogos, no es necesario que seamos odontólogas o odontólogas, sino que, porque los delitos comunes, acuérdense que son estafas, robos, ¿no es cierto?, homicidio, eso lo puede cometer cualquiera. Nosotros podemos vernos en relación con eso, sí, claro que podemos, pero en realidad el hecho de ser odontólogos propiamente tal como que no es tan decidor. Sí podemos relacionarnos con el derecho penal desde el delito médico. Acuérdense que el delito médico incluye dolo, digamos. Significa que hay dolo, que hay intencionalidad. Y acá encontrábamos las certificaciones falsas, por ejemplo, romper el secreto médico, una omisión de denuncia, ¿no es cierto? Aborto. El aborto en los médicos es cuando no es por ninguna de las tres causales. En nuestro caso, siempre porque nosotros no tenemos nada que estar haciendo ahí. Las recetas abusivas, etcétera, ¿ya?
Esos son delitos médicos y también podemos vernos relacionados con eso. Y también podemos vernos relacionados desde el cuasi delito médico, ¿ya? Que es lo más frecuente que nos va a pasar porque esto involucra culpa, ¿ya? Esto es sin intención y es algo a lo que estamos expuestos todos a lo largo de nuestra vida profesional. Y acuérdense que aquí en la culpa podía ser por imprudencia, ¿no es cierto? Por impericia, por negligencia, ¿ya? Por inobservancia de reglamento. Pero ojo, no constituye culpa, por ejemplo, estas dos cosas. Por un lado, el diagnóstico errado. No, mira, no constituye la culpa el diagnóstico errado o fracaso del tratamiento en tanto se relacionen con qué? Con el error médico propiamente tal, ¿ya? Y con la iatrogenia. Ahora, ojo, el error médico es desde el punto de vista de que no es que el profesional como ente individual se haya equivocado, ¿ya? Sino que la ciencia en general, los avances tecnológicos en general, no tienen un conocimiento más acabado o posibilidades de tratamiento más acabadas. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? Nosotros somos bastante jóvenes, incluso yo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen, les pasaron el caso de la talidomida, cuando se empezó a utilizar la talidomida para las náuseas en mujeres embarazadas? Hace muchos años, como en la época de mi abuelita tiene que haber sido. ¿Ya? La talidomida se utilizó para contrarrestar las náuseas durante el embarazo, pero con el tiempo se empezó a ver que estaban naciendo muchos niños, muchas niñas con malformaciones, ¿ya? Nacían con focomelia. ¿M? Entonces lo que pasó es que se vio que era el fármaco que se estaba utilizando el que estaba produciendo todas esas malformaciones, pero no se podía acusar en el fondo, no constituía culpa para los profesionales porque era algo que en ese momento no se sabía y era un tratamiento que se estaba considerando como aceptado. O sea, estaba eh, acorde al Alex Artis de la época. Lamentablemente se vio después que habían como todo esto y hubo muchos problemas de malformaciones. ¿Ya? Pero ese es un diagnóstico errado que no constituye culpa, ¿ya? Eso se podría hablar del error médico en el fondo, por desconocimiento científico. Y la iatrogenia tampoco, y aquí hay que hacer énfasis en que a ustedes cuando les hablan de iatrogenia en la universidad, ¿qué les dijeron de la iatrogenia, por ejemplo? ¿Qué les hablaron de la iatrogenia? ¿O qué podía ser como un ejemplo de iatrogenia? ¿Quién me puede dar algún ejemplo por ahí? ¿Alguien? A ver, aquí hay alguien hablando. Sí, en el chat. Sí, una comunicación pulpar, por ejemplo. Ok. La iatrogenia, desde acá, desde lo legal, en realidad, estamos hablando que es un daño, en el fondo, que es consecuencia de una aplicación terapéutica, ¿no es cierto?, de algún tratamiento, pero que está exenta de responsabilidad profesional porque este daño se le avisó al paciente, ¿no es cierto? Y muchas veces es parte del tratamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes quieren hacer una corona? ¿Qué es lo que hacen con ese diente? Lo tallan, ¿no es cierto? Y están generando un daño en un tejido parcialmente sano, ¿verdad? Entonces, eso se considera, desde este punto de vista, desde el que estamos hablando, eso podría considerarse iatrogénico, porque está generándose un daño, pero se está generando un daño en el cual uno le está diciendo al paciente, vamos a tallar este diente, es necesario hacerlo de esta manera para poder poner después, ¿no es cierto?, el casquete metálico o perno muñón, lo que sea. em, Más la corona, porcelana, metal porcelana, lo que se les ocurra, ¿ya? Entonces esa es una iatrogenia que también no constituye culpa porque es, por ejemplo, parte del tratamiento, ¿ya? Entonces el error por desconocimiento, digamos, científico, no por desconocimiento particular, o sea, no es porque usted no sepa y la embarró, sino que porque en general la ciencia
Decía que estaba ok, pero ups, se equivocaron, ¿ya? Y la iatrogenia, desde el punto de vista de causar un daño como parte del tratamiento, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahí podríamos decir que no constituye culpa. ¿Queda claro? Pues es importante explicarle a los Sí, doctora. pacientes que lo que se les va a hacer, porque ¿Mm? Se te escucha entrecortado. ¿Sí? Doctora, se le escucha entrecortado a partir de que es importante. Eh, Nada, que es importante explicarle bien al paciente lo que se le va a hacer, ¿ya? Explicarle que se va a tallar el diente, explicarle que más o menos, ¿no es cierto? Porque el paciente, pues de repente hay pacientes que se ven los muñones y que les da ataque al pelo, porque no les ha quedado claro que eso se va a llevar a cabo. ¿Claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a pasar acá a los requisitos para hablar de responsabilidad profesional, ¿ya? Para que podamos hablar de responsabilidad profesional, y esto es súper importante para el seminario, por ejemplo, porque ustedes van a tener que analizar casos. Entonces, para hablar de responsabilidad profesional, tenemos que verificar que se cumplan con ciertas condiciones. Primero, tiene que ser titulado, ¿ya? Porque si una persona no está titulada con una determinada profesión, en nuestro caso, si uno no tiene el título de cirujano dentista, no podemos hablar de responsabilidad profesional porque no estamos hablando de un profesional, básicamente. O sea, requisito para ejercer, ser titulado. Requisito para que uno sea responsable profesionalmente, ser titulado, ¿ya? Tiene que ser un acto propio del que es ser profesional, ¿ya? Tiene que ser algo relacionado a nuestra profesión. Tiene que haber un daño objetivable, es decir, tiene que poder medirse de alguna manera el daño que se le produjo al paciente, producto de nuestro tratamiento. Tiene que haber una relación causa y efecto, ¿ya? Porque de repente, no sé, pues si ustedes están haciendo un tratamiento de conducto en un molar superior, lo que pase con un molar inferior del otro lado no es problema, no es responsabilidad nuestra en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una relación causa y efecto entre lo que nosotros hicimos y el efecto indeseado que apareció, ¿ya? Y tiene que haber una actuación culposa, es decir, tiene que haber sido realizado sin intencionalidad y caer en algunas formas de la culpa, ¿ya? En imprudencia, impericia, etcétera. Entonces, cuando nosotros analizamos un caso, lo que tenemos que verificar es esto. Decimos, ya, ok, esta persona está demandada por responsabilidad profesional, por daños, bla, bla, bla. Y lo que nosotros hacemos es pensar, ok, la persona es cirujano dentista, sí, no, va. Uno va haciendo como el checklist, ¿ya? Esto que hizo se enmarca dentro del quehacer profesional, se puede objetivar el daño, cuál es la relación, ¿no es cierto? La persona, en qué incurrió? Lo más difícil es la actuación, verificar la actuación culposa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? Y si le hacemos un tic a todo esto, decimos, ok, sí, aquí se configura un caso de responsabilidad profesional. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva es muy importante. Ahora, la responsabilidad, desde lo jurídico, podríamos entenderla como la obligación de responder, ¿no es cierto? O de reparar una falta ya sea con la víctima a través de una indemnización, en la cual nos vamos hacia lo civil, ¿no es cierto? O hacia la sociedad desde lo penal, con una pena. ¿Ya? Y por tanto, los tipos de responsabilidad que podemos hablar es la responsabilidad de tipo ética, la responsabilidad civil, hay responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, dependiendo de lo que haya pasado en ese caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, es donde va, hacia dónde va la responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, acá la responsabilidad ética, que se enmarca dentro del ámbito deontológico. ¿Se acuerdan? Que era el estudio de derechos y deberes de las profesiones. Es normativa porque está asociado a los códigos de ética.
¿no? O sea, va en contra, en el fondo, de la responsabilidad ética, puede haber una transgresión a estos códigos de ética. Y acuérdense que esto siempre es útil como elementos prejurídicos o preventivos, que lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahora, la pena de la responsabilidad ética está penado desde lo moral, porque las sanciones, la verdad es que eh, son acá, puede ser una censura por escrito, ¿no es cierto? Una amonestación, puede haber una multa, puede haber alguna suspensión eh, del asociado por un año y expulsión del colegio de dentistas. Acuérdense que los únicos que tenían como un poco la tuición era el colegio de dentistas, pero que finalmente la perdió después de las modificaciones a la ley del 1981. Entonces ellos pueden sancionar solamente a los colegiados, ¿ya? Con esto. Esos son dentro del grupo de las personas colegiadas y la colegiatura no es obligatoria, con lo cual al final uno dice como que ya, ¿y? ¿Mm? Pero esta es una de las áreas, la responsabilidad ética. Y si han visto en las noticias de repente, uno ve que hay casos que son como feos de repente, cuando los mandan a clases de ética como pena que la gente se ríe al final, que no debiera reírse, porque finalmente igual es algo, no es lo que quisieran, pero es algo. Y eso es porque generalmente están incurriéndose en una falta que solamente responde a la ética, a la parte ética, ¿ya? Porque no hay una ley propiamente tal. Luego tenemos la responsabilidad civil, y acá en la responsabilidad civil, el ámbito es el derecho civil y la normativa asociada es el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Esta responsabilidad civil puede ser contractual, cuando hay un contrato firmado por escrito, o extracontractual. ¿Ya? Y la obligación que recae en la persona de reparar el daño que ha causado a otro puede ser en naturaleza o en un equivalente monetario, una indemnización. Los odontólogos en general, las odontólogas, nuestra responsabilidad como dentistas es extracontractual, porque nosotros no tenemos, nuestros pacientes nos firman un contrato propiamente tal con nosotros. No, no es como los contratos que uno puede hacer de compra-venta de una casa o de un arriendo. Te fijas, no hay un contrato como tal, entonces no es contractual, ¿ya? Es más bien extracontractual. ¿Se ha tratado de comparar la relación médico-paciente con un contrato? Sí, se ha tratado, pero es un contrato medio atípico, ¿no es cierto? Porque no está realmente descrito como otros contratos, más como descritos por la ley, ¿ya? Entonces nosotros como odontólogos tenemos responsabilidad extracontractual, ¿ya? De todas maneras, acá van las indemnizaciones. Acá en general van las indemnizaciones, eh, por daño van en esta área. Acá las indemnizaciones son por plata o por especie. Luego tenemos la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal, el ámbito naturalmente es el derecho penal. La normativa acá cambia hacia Código Penal y Código Procesal Penal. Y la responsabilidad acá es la que deriva de una acción consciente, ¿no es cierto?, de vulnerar alguna ley, alguna de las conductas, ¿no es cierto?, que están impuestas por el derecho penal, y las consecuencias son las que impone la ley, las penas. ¿Se acuerdan que vimos escalas de penas en la clase de derecho? Desde, no sé, Sí, está la privación de privacidad, de libertad, hay de todo tipo de penas, ¿ya? Entonces tenemos acá el área de lo que es la responsabilidad penal. Y luego está la responsabilidad administrativa. El ámbito acá es la administración del Estado. Y la normativa, acá es el estatuto administrativo. ¿M? Esto es para funcionarios del área pública, está el estatuto administrativo. Y la normativa particular de cualquier institución cuando estamos en el ámbito privado. Los privados no se rigen por el estatuto administrativo. ¿Ya? No es lo mismo trabajar en un hospital público que en una clínica privada. ¿Ya? Uno va a estar con estatuto administrativo y otro con normativa particular de esa clínica. ¿Ya? Ahora, acá también hay una falta, ¿no es cierto? Una omisión voluntaria eh, por las normas que se supone que son conocidas por todos, que están vigentes, y las sanciones van desde las amonestaciones orales, amonestaciones escritas, pueden haber multas, pueden haber suspensiones temporales y puede haber destitución
que muchas veces puede venir acompañada por una inhabilitación para trabajar por 5 años en el sistema público. ¿Ya? Después que se hace un sumario administrativo y ese sumario administrativo sale, digamos, a favor, en contra del trabajador, el cual puede recibir como pena la destitución y además una inhabilitación por 5 años. ¿Ya? Entonces, esa persona no puede trabajar en instituciones estatales por ese periodo de tiempo. Ahora, estas responsabilidades no son excluyentes unas de otras. Es decir, un mismo hecho puede estar catalogado dentro de dos ámbitos, ¿ya? Puede ser un delito o cuasi delito civil, ¿no es cierto? Y penal al mismo tiempo, como por ejemplo el hurto. Puede ser un cuasi delito o delito penal sin ser un cuasi delito, delito civil, como por ejemplo la mendicidad o la vagancia, que están tipificadas como delitos en la parte penal, pero que no están tipificados dentro del ámbito civil. Puede haber un cuasi delito o un delito civil sin ser un cuasi delito o delito penal. ¿Ya? O sea, no es excluyente una de otra. Porque el hecho de que un accionar sea punible desde lo penal no significa que no pueda tener alguna otra repercusión desde lo civil. ¿Ya? Además, pudiese tener alguna implicancia ética o administrativa. Es decir, esto se examina siempre caso a caso. En Chile, el siglo pasado, solamente hubo 3 querellas, ¿ya? Cerca del 1800 partió. La primera querella que hubo en Chile fue en contra del doctor Lucas Sierra, a fines de 1800, y fue porque él le diagnosticó a una paciente un tumor y la operó. Pensemos que en esa época no habían muchos exámenes complementarios a realizarse, no habían ecografías, etcétera, y era una señora que sufría de un cierto grado de sobrepeso, pero en realidad el tema es que no era un tumor, sino que la señora estaba embarazada, no sabían, em, y esa guagua falleció, ¿ya? Entonces esa fue la primera querella, a fines de 1800. Después apareció otra en 1935 por una cirugía de un pie, y ya después en los 80 empezó como a incrementarse de a poco el tema de las demandas. Ahí empezaron a aparecer más querellas. Entre el 95 y el 2004 hubo un alza del 2800%, ¿ya? Y entre el 2007 y el 2012 hubo 3.990 querellas en el ámbito médico. El ámbito médico siempre ha estado un poco más sonado que nosotros, ¿ah? Generalmente siempre hay más querellas por el lado médico que por el lado odontológico, pero de todas maneras, em, eso no significa que a nosotros no nos demanden. Lamentablemente también nos están demandando bastante. No hay estadísticas, así como cuesta un mundo. La verdad es que a mí me costó un montón encontrar y no he visto mayor actualización de datos más allá del 2012. eh, pero, claro, si habían 3.577 en medicina, en odontología hubo 203, ¿ya? Pero eso fue, digamos, hasta el 2012, con lo cual hoy en día debe ser bastante más alta. Habría que hacer una investigación al respecto, ¿ya? Y si ven los otros, son menos, pues kinesiólogos poquititos, 7, enfermería, química, farmacia, obstetricia. Entonces, finalmente, los más demandados son los médicos por bastante y los odontólogos. Y dentro de las áreas en las cuales aparecen estas demandas, se ve que la mayoría son por cirugías. ¿Ya? La mayoría de las demandas son relacionadas con cirugía, con tema quirúrgico, implantología, ¿ya? Luego la endodoncia también tiene bastantes demandas, pero también hay algunas demandas que se han visto como en el área de rehabilitación oral, un poco en periodoncia, ¿no es cierto?, por algún cuerpos extraños, otros. Pero generalmente las especialidades más demandadas son cirugía, implantología y endodoncia. Esas son las 3 áreas con más demanda. Ahora, ¿por qué hay un alza tan grande? Acuérdense que fue del 2800 de repente, como que pum, partió y no paró más.
¿Por qué? Hay varios motivos. Por un lado, el error médico efectivo, ¿no es cierto? No estamos hablando de esto que los eximía de culpa, no, sino que la metida de pata. O sea, el que no se fijó y sacó el diente que no era, que resulta que puso la radiografía al revés, o que estaba apurado, que el error médico, el error, en serio, ¿ya? Em, Eso por un lado. Por otro lado, la publicidad, ¿no es cierto? Porque la publicidad en televisión, en los diarios, etcétera, hay muchos más abogados. Y estos abogados, especialistas, se han encargado también de aumentar la publicidad. Hay películas que se tratan de casos de repente emblemáticos de responsabilidad profesional en las cuales alguien se ha mandado algún condoro notable y han hecho películas de eso. Hay campañas de las aseguradoras también, ¿ya? Los costos. La odontología, acuérdense que se considera una profesión de alto costo y el paciente muchas veces va a exigir resultados porque está invirtiendo una cantidad más o menos importante de plata. También hay una toma de conciencia en que los pacientes antes, la relación odontólogo-paciente era bastante vertical, no se cuestionaba mucho. Acuérdense que tampoco había por ejemplo, una ley de derechos y deberes del paciente. O sea, en el fondo, el odontólogo, la odontóloga le decía, ok, ¿sabe qué? Vamos a hacerle esto y qué fue. Y el paciente no tenía derecho a decir nada. Pero el paciente ha tomado conciencia también de sus derechos y sus deberes actualmente. Y también afecta un poco el cambio en las atribuciones de los colegios, porque donde los colegios perdieron sus atribuciones, perdieron también la capacidad de controlar un poquitito más a estos grupos profesionales, ¿ya? Entonces, causas para esta alza, hay bastantes. Y si ustedes se ponen a intrusiar en internet, acuérdense que estuvimos intrusiando un poco a principio de semestre, pueden encontrar en todos los países, en todas partes, que empiezan a aparecer muchas más de estas publicidades, ¿ya? Acá directamente están, algo salió mal con tu dentista. En marzo abrirán las puertas del servicio de pericias para contratar mala praxis odontológica. ¿Ya? Complementando lo del médico legal, acá hay algunos hacia médicos, ¿no es cierto? Por negligencias, condenan a médicos a pagar negligencias médicas, ¿no? Fraudes con las licencias médicas, esto estuvo bastante en auge hace unos 2 años. ¿M? Acá en los diarios, si se fijan, ha sido víctima de negligencia médica, asesoría profesional especializada. ¿Ya? Denuncian graves negligencias odontológicas. ¿Ya? Entonces, ahí como que hay mucho más conocimiento, se ha ventilado mucho más algunos casos y eso también ha colaborado que todas estas cosas como que aparezcan. De hecho, afuera de las morgues siempre han existido los buitres, parece que le dicen. Hay abogados que se pasean por afuera de las morgues como preguntando, a ver por si pudieran agarrar algún caso interesante y están por ahí afuera de las morgues. Andan buscando casos. Pero en todo, ¿ah? Porque yo la otra vez tuve que ir a darme una vuelta a la inspección del trabajo y cuando salgo de la inspección del trabajo se me acerca alguien y me dice, señorita, ¿sabe qué? Si necesita cualquier duda, cualquier consulta, también, abogado laboral, mire. Entonces ellos buscan sus nichos, ¿ya? Y la parte médica odontológica es uno de los nichos. Ahora, esto, la responsabilidad profesional, la verdad es que puede afectarnos a todos, ¿ya? Puede que las personas sean docentes o no docentes, puede que sean especialistas, puede que sean dentistas generales, ¿no es cierto? Puede que tengan muy poquita experiencia o puede que tengan mucha experiencia, da lo mismo, lo pueden demandar igual. Cualquier especialidad, si bien hay algunas que tienen más demandas que otras, puede afectar a cualquier especialidad y también pueden ser en servicios públicos o privados. ¿Ya? No es que se dé solamente en uno de los ámbitos, sino que puede darse en cualquiera de los dos ámbitos. Y los efectos, la verdad es que es desagradable, ¿ah? Es temor, ¿no es cierto? El mundo legal al respecto es un mundo que para nosotros es desconocido. O sea, de repente nos llega una citación, nos llega un aviso de que nos han demandado, igual a uno como que le da susto porque uno dice, chuta, ¿qué hago? Y como que se pone a revisar mentalmente rápidamente lo que hizo. eh, Ahí es donde de repente me llaman, doctora, fíjese que bla, 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 bla. Porque como que a uno le da susto, es un mundo que uno no está conociendo. Las citaciones, porque si te citan a tribunales a veces también pueden ser bajo apercibimiento. Y bajo apercibimiento quiere decir que si no apareces, te van a buscar con carabineros, carabineros te toma de las orejitas y te lleva al juzgado, ¿ya?
órdenes de embargo, de arraigo, de detención, dependiendo de lo que se trate. El lenguaje legal en general es descalificador, es fuerte, o lo tratan como criminal, básicamente. Y las sanciones, que pueden ser civiles, penales y sociales, ¿no? Con los costos asociados, porque uno tiene que pagar abogados, etcétera. Ahora, mi jefecito, que en paz descanse, decía que en general, aunque ganes una demanda, siempre pierdes. ¿Ya? Porque perdiste en tiempo, en prestigio, en plata. O sea, la verdad las cosas es que aunque ganes la demanda, la defensa, digamos, igual estás perdiendo. La idea sería tratar de evitar llegar a estas situaciones, pero muchas veces es bastante complejo. En relación a las querellas, entonces hay que tomar conciencia de que no es como ciencia ficción. Todos los odontólogos en su carrera profesional estadísticamente van a ser demandados a lo menos una vez. Me parece que iban en 2 veces, pero a lo menos una. O sea, durante su carrera profesional, todos vamos a tener por lo menos una querella. ¿Ya? Hay que tomar todas las consideraciones éticas para atender a cada paciente y tomar los resguardos necesarios. Antiguamente, tener seguros de responsabilidad civil era una cosa que podía contratarse un seguro, pero que en general como que no pasaba nada. Actualmente yo diría que todos debiésemos tener seguros de responsabilidad civil cuando empecemos a trabajar, ¿ya? Eso lo van a ver un poco con el doctor Rueda en la clase que sigue después de la responsabilidad, de responsabilidad social. Pero actualmente tener un seguro de responsabilidad civil es bastante más necesario que antes, ¿ya? Asesorarse, tomar los resguardos necesarios, asesorarse. Yo siempre les digo, cuando un paciente llegue y se ponga complicado y que los va a demandar, nunca, nunca, nunca acepten ningún tipo de responsabilidad frente al paciente, así como, ya, sí, pero no se preocupe, podemos arreglarlo, no, porque vas a asumir culpa, ¿ya? Entonces, ante cualquier cosa, hay que mantener la calma, eh, tranquilizar al paciente, decir que van a estudiar el caso, revisar bien la ficha, revisar bien qué es lo que pasó y no ponerse a dar soluciones ni respuestas rápidas, porque en el fondo muchas veces con eso el paciente como que queda con la impresión de que estamos asumiendo culpa nomás. ¿Ya? Y a veces no es nuestra responsabilidad, son cosas que realmente no tienen un asidero legal, ¿ya? Ahora, para prevenir siempre es bueno tener una relación odontólogo-paciente óptima. La ficha clínica, que es un instrumento legal, es un documento legal, hay que tenerla siempre, siempre, siempre muy completita, muy bonita, ya todos, con todos los exámenes. Y tener conocimientos, autocrítica, mantenerse siempre en permanente formación, ¿no es cierto?, actualizado. ¿Ya? Respecto de la relación odontólogo-paciente, hay mucho de esto que viene en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, pero a la gente siempre hay que tratar de atenderla en un recinto clínico que sea digno, que esté adecuado. El trato del paciente, eso también está en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, hay que tratarlos por su nombre, ¿ya? Yo sé que de repente nos da muy poquito tiempo para atender pacientes, todo es muy, muy rápido, pero eso no significa que uno no tenga que tomarse 2 minutitos para por lo menos el nombre. Miren la ficha, el nombre del paciente, llamarlo por su nombre siempre y saber más o menos de qué se está tratando. Darle la información al paciente que tiene que ser adecuada, adaptada a su capacidad de comprensión, eso se los han enseñado, oportuna, ¿ya? Y siempre con consentimiento informado. Verbal cuando corresponda, escrito cuando corresponda. Acuérdense, eso también lo vimos en caso de acciones invasivas, tiene que ser por escrito firmado. Y si no, de todas maneras, como parte del proceso, el consentimiento informado es primordial. La ficha clínica tiene que estar completa, ordenada, tener todos los exámenes y se guarda por 15 años. Antiguamente la ficha se tenía que guardar por 10 años. Actualmente hay que guardar estas fichas clínicas a lo menos por 15. ¿Ya? Los formatos de las fichas clínicas, la verdad es que no hay una obligación, o sea, no es que uno tenga que tener la ficha clínica en determinado formato. Si usted va a algún lugar donde no hay como sistemas informáticos o qué sé yo, incluso puedes tenerlos en un cuaderno, pero tiene que estar en el mismo, contener toda la información que podrías tener en una ficha informática, pero tenerla en ese cuaderno, da igual, pero tenerla.
tiene que estar ordenado con las fechas, hacer las evoluciones, qué es lo que se hizo, lo que no se hizo, todo, todo, todo. ¿Ya? Y respecto de, porque esto, como les digo, hasta 15 años. Y respecto de acá de la autocrítica, acuérdense que siempre tienen que ser muy éticos en su trabajo, hacer lo que saben y derivar cuando no saben, ¿ya? No tienen por qué saberlo hacer todo. Además que acuérdense que puede haber una ley de especialidades en algún momento que entre en vigencia, así que ojo también ahí, pero derivar cuando no se sabe hacer alguna cosa y también se pueden hacer las interconsultas necesarias. ¿Ya? Siempre, siempre trabajar con autocrítica, eso también los va a ayudar con el tema de las posibles querellas. ¿Ya? Ay, será una tarea eh, que no se las voy a dar este año. Ahora, las vías de resolución de las demandas en general, esas también las vimos un poquitito en la sesión anterior de derecho, en las cuales se vio que se hacía, ¿no es cierto?, se interponía una querella, había una investigación y si el fiscal o la fiscal consideraba que eh, merecía, ¿no es cierto?, tenía cierto mérito, se iniciaba como la investigación formal, porque había como una investigación inicial, ¿no es cierto? Em, Se hacía una investigación formal que eventualmente pasaba hacia la formalización, la acusación, ¿no es cierto?, juicios, sentencias, etcétera. Ahora, en el juicio se toma la decisión de si la persona es culpable o no, y si hay responsabilidad, además, aparte de lo penal en esto. La sentencia se dicta después, se cita a otra audiencia para las sentencias, y hay algunas opciones de salidas alternativas, pero estas solamente se pueden afectar, se pueden llevar a cabo hasta la preparación del juicio oral. ¿Ya? Las salidas alternativas, una vez que ya se empezó el juicio oral, ya no es posible tomarlas, solo hasta antes de que empiece el juicio oral. En un trípico, en la clase de Derecho, estaba como eso de las salidas alternativas, ¿no? Y las salidas alternativas pueden ser acuerdos reparatorios, suspensión condicional del procedimiento. Ahora, hay un procedimiento que se llama procedimiento abreviado también. Y es una alternativa para los delitos cuando estos son de menor gravedad. Para los delitos que ya tienen mayor gravedad no puede tomarse esta opción, pero si la pena eventualmente sería inferior a los 5 años, se pudiese tomar el procedimiento abreviado en el cual el acusado en el fondo está como aceptando, ¿no es cierto?, ser juzgado por lo que hay en la carpeta investigativa. En el fondo es como ya, sí, sí, bueno, ya, sí, está bien, lo hice, cuénteme, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuál es mi pena? Las ventajas acá es que no pueden ser condenados a una pena superior a la que está siendo solicitada por el Ministerio Público. Pero ojo, nosotros en general, la mayor parte de las demandas contra nosotros, contra los médicos en general, son muy poquititas las que efectivamente llegan a juicio. ¿No? Esto es lo que les decía, o sea, hoy en día está lleno, está lleno, tener un hospital y al lado están todas estas cosas de mala praxis. En general, lo que pasa hoy en día es que del número total de demandas que hay un porcentaje muy chiquitito que llega efectivamente a juicio. Generalmente uno se maneja con salidas alternativas y acuerdos reparatorios como por ahí entre medio. Y aún así, las que llegan a juicio, la verdad es que el porcentaje de que se va en contra, realmente que salen contra los resultados, contra la persona demandada, no son tan altas. ¿Ya? Sin embargo, esto no quiere decir que uno no debiese estar preparado para ello, ¿ya? Siempre, siempre hay que explicarle muy bien a los pacientes porque uno se va a encontrar con que el paciente o la paciente los puede demandar después de una cirugía ortognática, por ejemplo, porque quedó con una parestesia en la zona de la mandíbula. Y eso puede pasar.
¿O es una cosa que no la esperarían, digamos? Puede pasar, pues. Amparo dijo que puede pasar. Puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿mm? ¿Qué cosa? No, no, que Amparo había dicho que Sí, sí. ¿Se fijan? Entonces es algo que puede pasar. Entonces lo que corresponde ahí es haberle informado al paciente durante el procedimiento previo, ¿no es cierto? El consentimiento informado antes de la cirugía, tener todos los consentimientos informados firmados para la cirugía en los cuales se detallan todas estas complicaciones que son posibles, que son cosas que en general están descritas en la literatura que pasan, que la experiencia nos dice que pasan, ¿no es cierto?, por un porcentaje más o menos importante de pacientes para que el paciente esté informado y a la hora de operarse sepa que es uno de los riesgos, ¿ya? No entendió, se le olvidó que firmara, ya, y de repente el paciente, oiga, pero doctora, es que, ¿sabe qué? Es que todavía no siento la cara y no sé qué, la voy a demandar porque mire lo que me hizo, no sé qué. Ojo, lo más probable es que usted gane esa demanda, porque está descrito, pero el mal rato lo va a pasar igual. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadoso y hay que estar siempre tratando como de explicarle bien a los pacientes, porque yo he visto muchas demandas de repente que hay muchas de ellas en las cuales uno puede ver que hubo fallas en lo que es la relación paciente o la información o cómo se dijo las cosas, ¿ya? Eso es lo que les quería contar hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Estoy no, estoy silenciado del resto. activo, no hay nada en el chat. No, está todo entiendo. Está todo claro, ¿no? Porque la próxima semana lo que ustedes van a tener que hacer es analizar un caso y determinar si hubo o no responsabilidad profesional y contestar como algunas preguntas, ¿no es cierto? Estructurar un poquitito un informe, ¿ya? Entonces lo que tienen que tener súper claro es cuándo se puede hablar o no de responsabilidad profesional. Por eso les decía que la diapo de esa era tan importante, ¿ya? Esto se los libero ahora para que lo puedan estudiar. Le van a quedar liberados los módulos y ahí están las clases. Hernán, Doctora, para confirmar, entonces la próxima semana será a las 6 de la tarde, sí, será presencial, presencial, entrará en en la la misma sala. clase, o sea, para guiar nuestro estudio será esta clase. Esta ¿Y clase, cuál la otra? clase El anterior. pasada, las dos clases anteriores, pero acuérdense que tienen que revisar de todas maneras la clase de derecho, tienen que revisar la clase de lesiones. Ya. Los temas en general de ontología legal son súper como integrales. ¿Ya? Si tienen que analizar casos, igual van a tener que echarle una miradita a las lesiones, igual van a tener que echarle una miradita a derecho y a las clases de hoy, a la clase pasada, por ejemplo. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces a las 6 en la misma sala de siempre. Ya, doctora. ¿Ya? Gracias. Ya. Les voy a liberar entonces ahora, a ver, porque tienen la segunda parte que les recomiendo que la vean al tiro, que se tomen ahora 5 minutos, pero véanla al tiro para que no pierdan El hilo. el hilo. Ana Luce Y necesita quedarse. sí, y alguien más había dicho que me había escrito, pero no sé si está online. A ver, módulos. Ya, ahí les acabo de publicar entonces para que puedan ver todo lo que es de hoy y la segunda parte de la clase que está ahí, que es, responsabilidad profesional 3. ¿Sí? Ya, doctora, muchas gracias. Ya pues, entonces a las 6 de la tarde la próxima semana. Y Ok, acuérdense de inscribirse, ya tienen los grupos arriba, son de a 5. Así que ahí rápidamente inscríbanse. ok. Ya Gracias. pues, nos vemos. Chao, chao. Chao.